¿Qué tal, mi gente? Si le diste clic a este video es porque necesitas saber qué locura pasó después de que Rimuru pisara el Consejo Occidental. Y no los voy a hacer esperar. Hoy les traigo todo este arco épico con lujo de detalle, narrado directamente desde las páginas del manga. Así que pónganse cómodos y sin más rodeos, comencemos. La historia comienza en la gran ciudad de Ingracia. Vemos a Rimuru y a sus compañeros rumbo directo al Consejo de Naciones Occidentales. Mientras pasean por las calles, Shuna queda absolutamente encantada con la ropa de la ciudad. Rimuru, siendo el gran líder que es, le dice que escoja lo que quiera como agradecimiento por todo su duro trabajo. Y de paso invita a Benimaru y a Soei a que también se den un gusto. Mientras los demás se prueban sus nuevos atuendos, Rimuru nos cuenta que recibió una invitación formal del consejo y por eso viajó a Ingracia con unos pocos elegidos. Esta es la razón por la que Shion tuvo que quedarse. A Rimuru le preocupa dejarla suelta en una gran ciudad humana. Además, con el resto de sus camaradas ocupándose de diversas misiones en el extranjero y Shuna con un horario de trabajo bastante lleno, darles una recompensa de vez en cuando no hace daño. Mientras piensa en esto, se escuchan murmullos de asombro desde el vestidor. Finalmente sale Shuna, con su nuevo y hermoso atuendo. Rimuru se maravilla al verla, y ella le agradece de todo corazón, ya que recibir tales elogios de su señor la hace inmensamente feliz. Después sale el resto del equipo. Rimuru los elogia por su increíble estilo, aunque les tomó una eternidad elegir. Benimaru se defiende diciendo que no es nada fácil, pero Rimuru insiste en que todo les queda perfecto. Llena de envidia sana, Shuna impulsa a Rimuru a que también se cambie. Él acepta, pensando en elegir algo rápido, e invita al pequeño consejo a observar cómo le pide recomendaciones directamente al dueño de la tienda. Tras el cambio de look, se dirigen a una cafetería, nada menos que la dirigida por Yoshida. Piden un café y Rimuru afirma orgulloso que lo prefiere amargo, perfecto para el paladar de los adultos, aunque finalmente le añade un poco de leche y azúcar para que quede en su punto. En ese preciso momento, alguien lanza un comentario sarcástico. «¿Eso es solo café con leche? ¿Qué tan adulto es eso?» Se trata de Hinata. Rimuru le pide que lo deje en paz por arruinar la atmósfera, pero la paladina remata diciendo que es imposible que mantenga esa fachada de adulto usando esa ropa diseñada para niños. Rimuru se enoja, reclamando que ya sospechaba que lo habían mandado a la sección infantil, mientras sus leales compañeros no paran de elogiar su vestimenta para animarlo. Hinata pide un té, y de repente el ambiente se pone serio. Soei coloca una barrera insonorizada y comienza a dar un pequeño reporte. Rimuru le pregunta sin rodeos quién está detrás del duque Meus. Soei da la mitad del informe y cuando Rimuru le pregunta si lo mataron, Soei lo confirma. Explica que debió ser un ataque de largo alcance. Rimuru, sorprendido, les pregunta si realmente creen en esa teoría y si acaso no vieron absolutamente nada. Soei, con su frialdad característica, afirma que lo estuvo vigilando en todo momento, pero de un instante a otro, el duque simplemente cayó muerto. Shuna le pregunta si sintió algún rastro de magia, a lo que Soei responde que para nada. La única evidencia es un misterioso agujero en la cabeza del objetivo, por lo que falló en encontrar al asesino. Mientras Rimuru procesa esto, Rafael le informa que existe la alta probabilidad de que la investigación de Soei haya sido descubierta, y por eso callaron al duque antes de que los expusieran. Rimuru lanza una teoría. Tal vez fue un francotirador. Shuna, confundida, pregunta qué es eso, ya que en este mundo las armas de fuego no existen. Sin embargo, Hinata menciona que Yuki posee un arma. Mientras Rimuru y Hinata debaten intensamente sobre cómo se pudo ejecutar el asesinato a distancia, los amigos de Rimuru se quedan en blanco, sin entender una sola palabra del concepto. Para aclarar las cosas, Rimuru proyecta una imagen holográfica de distintas armas y explica su poder destructivo. Las reacciones son únicas. Benimaru no le presta mucha atención. A Soei le parece una herramienta de asesinato bastante interesante, pero Shuna queda absolutamente encantada y ya está pensando en diferentes y aterradoras maneras de usarlas. Rimuru se queda paralizado del terror al ver la imaginación bélica de la princesa Ogro. Rafael le advierte a Rimuru que alguien que no conozca sobre armas de fuego jamás entenderá lo que sucede si es testigo de un tiroteo. Rimuru se da cuenta del peligro. Si alguien a su lado vuela por los aires de repente en el consejo, todos lo apuntarán a él como el principal sospechoso. Para tranquilizarlo, Soei le asegura que colocará varios dobles ocultos a su alrededor para evitar que ocurra una desgracia. Cambiando de tema, Rimuru le pregunta a Hinata por qué el consejo lo citó a esta reunión. Ella le responde que es para incorporar formalmente a Tempest al Consejo de Naciones Occidentales, ya que se aprobó en la última sesión.
Le advierte que le pedirán que responda algunas preguntas antes de hacerlo oficial. Rimuru suspira aliviado, pensando que sería mucho más difícil entrar, pero Hinata le corta la sonrisa. Le advierte que tenga mucho cuidado, porque aún no es una aprobación total, y no debe perder los estribos por ningún motivo. Rimuru le asegura que eso no pasará, pero Hinata insiste en que si lo arruina, será terrible para Ruberius por la alianza que acaban de formar. Rimuru, un poco molesto, le dice que se preocupa demasiado, y que a diferencia de ella, él sí sabe lidiar con este tipo de diplomacia. Hinata lo desafía preguntando si quiere pelear, y Rimuru rápidamente se echa para atrás. Mientras piensa que eso es exactamente de lo que ella estaba hablando, cambia el tema inteligentemente. Se pregunta por qué les dieron un lujoso hotel de 4 estrellas, y sospecha que hay un motivo oculto, así que le pregunta a Soei qué ha descubierto. Soei desvía la pregunta a Hinata, revelando que varios funcionarios pretenden aprovecharse de Tempest. El motivo real, Hinata lo confirma sin tapujos. Quieren que Tempest sirva como un gigantesco escudo humano para defender a Occidente del temible Imperio Oriental. Soei confirma sus sospechas, y Benimaru entiende de inmediato la gravedad del asunto. Si estalla la guerra contra el Imperio, Tempest tendría la obligación absoluta de ayudar al Consejo. Rimuru confirma la teoría de Benimaru, pero aclara que ahora no es el momento de entrar en pánico por el Imperio. Además, nota que como Hinata no se opone a esa teoría, ella debe haber llegado a la misma conclusión por su cuenta. Soei le pregunta al Slime por qué está tan seguro, a lo que Rimuru, con mente de estratega, le explica que el punto clave es la ruta que el Imperio usaría para invadir las naciones occidentales. Existen 3 rutas posibles de invasión. Podrían atacar por el mar, cruzar las montañas por el reino de Dwargon o atravesar directamente el bosque de Yura. Pero cada una tiene trampas mortales. Ir por el mar significa ser aniquilados por bestias marinas. Ir por las montañas implica enfrentarse a los nidos de los dragones y a un clima infernal que causaría bajas masivas. Y en cuanto al bosque de Yura, ahora es el territorio sagrado de Rimuru, y él tiene al mismísimo dragón tormenta Veldora de su lado. Benimaru y Soei opinan que con un rey demonio y un dragón verdadero defendiendo la zona, el imperio debe estar congelado del miedo. Sin embargo, Soei advierte que aunque el imperio no actúe ahora, están haciendo demasiados movimientos extraños, y sugiere una investigación profunda. Rimuru suspira, sabiendo lo difícil que será organizar espionaje con todos los problemas políticos que ya tienen encima. Sin embargo, quedarse de brazos cruzados sería un error fatal. Rafael interviene en la mente de Rimuru, sugiriendo que reevalúen sus ideas. Hinata, siempre pragmática, opina que todo este asunto del imperio es solo un cuento inventado por los consejeros como pretexto para atar a Tempest. Aún así, admite que Soei podría tener razón, así que no hace daño investigar por si las dudas. Rimuru se queda boquiabierto por lo desconfiada que es Hinata de todo, a lo que Rafael aprovecha para hacerle una sugerencia táctica brillante. Siguiendo el consejo de Rafael, Rimuru le pide a Hinata que realice una investigación exhaustiva sobre la estructura de Dwargon. Hinata, sorprendida, pregunta si se refiere a la ciudad misma tallada en las montañas Qanaat, y pronto deduce que esa podría ser la ruta sorpresa de invasión del imperio. Rimuru sabe que con el rey Gacel ahí es poco probable, pero decide confiar ciegamente en los cálculos perfectos de Rafael. Finalmente, la tensa reunión termina, y Hinata se despide. Antes de irse, le hace prometer a Rimuru una vez más que no perderá los estribos frente al consejo. Rimuru se ríe y le asegura que no lo hará. Después de haber sobrevivido la presión del Walpurgis frente a los reyes demonios, esta reunión humana no será nada. Pero Hinata le lanza una última y sombría advertencia. Parece que hay unos idiotas en el consejo planeando algo en su contra. Rimuru, fiel a su estilo relajado, ignora por completo la amenaza y se recuesta en su silla sin la más mínima preocupación. La tormenta política está a punto de desatarse. Alguien señala un mapa y destaca cómo Tempest está en el centro de todo, con Dwargon al norte, el reino de Blue Moon al oeste y las tierras de monstruos gobernadas por la señorita Milim al sur. Luego se detalla el resto del mapa, señalando que Farmenas también limita con Blue Moon en el norte, y que mucho más al sur se ve la gran extensión de Thalion. Frente a Rimuru aparecen Yum y Muran, la reina de Farmenas. Ella le sonríe y le dice: «Todo es muy impresionante, Sir Rimuru». Muran continúa su análisis y llega a una gran conclusión. Supongo que se le podría llamar una alianza cooperativa de monstruos y humanos construida con Tempest en su núcleo. Y finalmente vemos a Rimuru escuchando esta imponente descripción con los ojos muy abiertos y una expresión de total sorpresa. Ha llegado el momento. Vemos a Rimuru caminando decidido y luciendo un elegante traje a rayas, acompañado de Benimaru, Shuna y Soei, quienes también visten atuendos formales impecables.
Rimuru nos cuenta en sus pensamientos: estoy a punto de asistir a la reunión del consejo que decidirá si nos unimos a ellos o no. Mientras el grupo sube una imponente y gran escalera de piedra, Rimuru sigue reflexionando sobre el futuro. Si aceptan dejarnos entrar, supongo que la alianza se hará mucho más grande rápidamente. Con una sonrisa tranquila y satisfecha, cerrando los ojos, Rimuru concluye: la Alianza Cooperativa de Monstruos y Humanos. Ese término describe mis ideales a la perfección, la verdad. Mientras se acercan al edificio del consejo, Benimaru admite que la situación no será nada fácil. Rimuru le da la razón, explicando que los humanos rechazan lo diferente, pensando solo en el ¿qué gano yo con esto?, aunque reconoce que esa misma codicia es lo que los impulsa a mejorar. Preparándose para el peor, le advierte a su equipo: no esperen una reacción positiva. Como nos advirtió Hinata, no pierdan los estribos si resultan ser un poco groseros, ¿de acuerdo? Y para rematar la escena, Rimuru clava su mirada y dispara: te estoy hablando a ti, Benimaru. El poderoso comandante entra en pánico total. Yo, mi señor, vamos, no soy Shion o Diablo, se defiende indignado, mientras Shuna se ríe tiernamente y Soei ni se inmuta. La tensión es alta, pero el humor en Tempest nunca falta. Pero la diplomacia pacífica duró menos de un segundo. Inmediatamente vemos un enorme y pesado escritorio de madera volando violentamente por los aires. Los consejeros humanos levantan la vista completamente aterrorizados y en shock, sudando frío y con la boca abierta al ver ese semejante mueble pasar volando por sus cabezas. Mientras el caos domina la sala, la cámara nos muestra a Hinata sentada con una expresión de total y absoluta indiferencia. Y justo al lado, vemos a Rimuru ya acomodado en su asiento como todo un jefe mafioso, cruzado de piernas y totalmente inmutable, mientras Benimaru, Soei y Shuna lo respaldan imponentemente por detrás. La frustración de nuestro slime es absoluta. Empezamos viendo el rostro de Rimuru oscurecido por las sombras. Su expresión es de pura incredulidad y enojo contenido frente a la situación, mientras un único pensamiento resuena en la viñeta: ¿por qué? Y entonces la tensión estalla por completo. Con un estruendo verdaderamente monumental, el gigantesco escritorio que vimos volar termina su recorrido y se estrella con una fuerza brutal justo delante de nuestro rey demonio. Un silencio sepulcral inunda la sala. Tras el brutal estruendo, todos los consejeros humanos se quedan completamente quietos, mudos y en shock, observando la escena con auténtico terror. Acto seguido, escuchamos un fuerte crujido bajo un zapato cuando alguien pisa firmemente los restos del escritorio destrozado. Una voz cargada de pura rabia resuena en la sala: miren ustedes. Y finalmente se revela el responsable del caos. Es el mismo Rimuru. Con una sonrisa digna de un verdadero rey demonio, un aura imponente y aterradora a su alrededor, y apoyando el pie sobre la madera rota, nuestro protagonista pierde por completo la paciencia y les lanza un grito amenazante: ¿simplemente están intentando joderme o qué? Pero lo más cómico de toda esta tensión es que en su propia mente, Rimuru está en pánico total y se lamenta profundamente. ¿Por qué terminó así? Para entender cómo llegamos a ese caos, retrocedamos 4 horas. Rimuru y su equipo entran al edificio esperando caras largas, pero los reciben como celebridades. Los nobles humanos se acercan de inmediato a llenarlos de halagos. Están maravillados con Tempest y no paran de elogiar el festival de la fundación, la música, la excelente comida y la adrenalina del torneo de batallas. Finalmente le aseguran que desean mantener una relación muy amistosa en el futuro. Ante esta cálida bienvenida, Rimuru piensa totalmente aliviado. ¡Wow! ¡Genial! ¿En realidad son bastante acogedores? Rimuru, con una gran sonrisa, le responde a los nobles y los invita felizmente a los próximos eventos que tiene planeados en Tempest. Pero la paz dura muy poco. Un fuerte e intencional carraspeo interrumpe la amena charla. Entra en escena un grupo de consejeros con una actitud sumamente arrogante. Uno de ellos, mirándolos por encima del hombro, les ordena a los nobles amables que dejen de molestar a Rimuru, humillándolos llamándolos consejeros de puntos pequeños en el mapa. Para rematar el descaro, otro de estos estirados espanta a los nobles amigables haciendo un gesto con la mano y diciendo: toda esta rudeza podría darle a Ser Rimuru una idea equivocada sobre nuestro consejo. Recuerden su lugar y déjenlo en paz. Los nobles amigables se retiran confundidos, mientras nuestro slime se queda con una gotita de sudor y bastante molesto pensando: ¿qué pasa con esta gente? ¿Quién está siendo verdaderamente grosero aquí? Soei se acerca a Rimuru y le advierte en un susurro que estos tipos son consejeros de naciones más grandes, por lo que sus palabras tienen muchísimo peso en el lugar. Rimuru reflexiona bastante decepcionado. Él había escuchado que todos los consejeros estaban en igualdad de condiciones, pero se da cuenta de que eso es solo en la superficie.
Uno de los arrogantes consejeros se dirige a nuestro slime asegurándole que nunca tendrá charlas constructivas con personas de naciones pequeñas. Tratando de mantener la diplomacia y sin perder la sonrisa, Rimuru les agradece y decide seguirles el juego por el momento, preguntándoles directamente ¿y a qué llamarían constructivo? Ahí es cuando sacan sus verdaderos colores. Con una actitud de burla total y sonrisas cínicas, uno exclama: ¡Cielos! Supongo que tal vez no estás captando las indirectas. Y el otro remata la falta de respeto escudándose en los peores prejuicios. Es lógico, como monstruo, si Rimuru nunca antes ha tenido que lidiar con la etiqueta noble. El descaro de estos tipos no tiene límites. El consejero engreído suelta una risa burlona y le dice a Rimuru que no se preocupe, porque ellos se encargarán de enseñarle todo lo que necesita saber. Rimuru, a punto de reventar de la rabia internamente, solo puede pensar: ¡Dios, qué imbécil! Pero ahí no termina la cosa. El noble saca a relucir sus verdaderas intenciones y menciona que ha escuchado sobre los famosos magitreles que Tempest está fabricando, ofreciendo cínicamente que su nación estaría más que feliz de participar en el proyecto. Rimuru, con una sonrisa cada vez más forzada, intenta explicarle con lógica que primero necesitan construir las vías antes de poder usar los trenes. Pero a estos políticos no les importa la lógica, solo la codicia. Lo rodean riéndose en su cara y le dicen que no se preocupen por esos pequeños detalles, exigiendo descaradamente que les dé prioridad total en las entregas. Cuando Rimuru intenta defenderse argumentando que hay un orden para hacer las cosas, uno de ellos lanza un golpe bajo y lleno de prejuicios. ¡Oh! ¿Un monstruo como tú hablando de orden? Sudando y ya completamente harto de la humillación, nuestro slime tira la toalla en la mente. Al diablo con esto, no llegaré a ningún lado con estos tipos. La audacia de estos nobles no conoce límites. Ahora van tras el tesoro militar de Tempest. Uno de ellos menciona sus finas armas y armaduras, exigiendo comprarlas bajo una condición: tener prioridad absoluta para elegir primero. Básicamente quieren monopolizar su producción. El lugar se vuelve un circo de codicia. Lo rodean riendo descaradamente y exigiendo favores. Por si fuera poco, tienen el descaro de quejarse de Millmile, el mercader estrella de Tempest, criticando su educación solo porque los ha estado evadiendo. Rimuru cierra los ojos y respira hondo para no desatar una calamidad. Comprendiendo la situación, piensa: ya veo por qué no quiere lidiar con estos vagos. Agotando su última gota de paciencia y con una sonrisa muy forzada, nuestro demonio rey corta la charla. Bueno, gracias por su curiosidad. Por el momento, todo lo que puedo decir es... Rimuru decide usar la magistral táctica evasiva de su querido mercader. Con una sonrisa enorme y completamente fingida, les responde a los nobles: lo investigaré. Una frase perfecta para quitárselos de encima sin comprometerse absolutamente a nada. Los engreídos consejeros, creyendo que se salieron de la suya, se despiden muy satisfechos diciendo que será un placer hacer negocios en el futuro. Mientras se alejan, Rimuru suspira pensando en lo increíblemente útil que es esa simple respuesta. Pero sus guardaespaldas no están nada contentos con la falta de respeto. Benimaru, visiblemente irritado, le pregunta a su señor: ¿debería haberlos dejado ir así? Me duele dejar esa basura desatendida. Rimuru le da toda la razón en su mente, aunque por fuera deba mantener la compostura diplomática. Ahí es cuando Sowei interviene con su característica frialdad para calmar la situación y de paso darle un pequeño golpe bajo a su compañero ogro. No esperes que si Rimuru actúe como tú, los balidos de pequeños secuaces como ellos nunca perturbarían su mente. La leal Shuna respalda totalmente a Sowei. Con mucha elegancia, afirma que sería una completa estupidez que su señor se rebajara a lidiar con la chusma común. Intentando seguir el ritmo de la conversación, Benimaru admite con humildad: ya veo, supongo que tengo mucho que aprender. Mientras tanto, Rimuru, estirándose bastante relajado, le resta importancia a los insultos de los nobles con una sonrisa burlona. Para mí eso es solo cosa de niños. Pero la calma dura poco. Un hombre imponente, calvo y de barba blanca aparece a la espalda de nuestro slime y lo llama por su título oficial. «Usted es el rey demonio Rimuru Tempest, señor». Con un rostro completamente estoico, le indica firmemente su lugar. «Por favor, tome su asiento por aquí». Rimuru es guiado a su lugar, pero resulta que no es un asiento cualquiera. Lo ubican en el punto más alto de la sala, justo en el enorme escritorio que normalmente usaría el presidente de la asamblea. Al sentir la intensa e incómoda mirada de todos los presentes, Rimuru piensa un poco nervioso. ¿No es este normalmente el escritorio del presidente? Es difícil mantener la serenidad con todos estos ojos puestos en mí, pero supongo que esta es su forma de evaluarme. Echando un rápido vistazo por la imponente sala, Rimuru encuentra una cara conocida y piensa: «Oh, ahí también está Hinata». La líder de los paladines se encuentra sentada, manteniendo su inquebrantable expresión estoica. De repente, el ambiente se pone serio. El hombre de barba blanca toma la palabra para dar inicio oficial al evento. Es hora de comenzar esta sesión del consejo. El tema de hoy es la admisión de Tempest. Primero confirmaremos las condiciones de admisión.
El hombre de gafas va directo al grano y suelta la bomba. Lord Rimuru, el consejo actualmente se inclina a admitir a su nación. Sin embargo, eso se basa en la suposición de que primero acepte los términos que le ofrecemos. Rimuru no se deja intimidar en lo absoluto. Con una pose imponente, apoyando la barbilla sobre sus manos y luciendo una sonrisa llena de confianza, acepta el reto. Claro, los escucharé. Nuestro rey demonio nos revela que en términos generales, los humanos le han puesto 3 grandes demandas sobre la mesa. La primera de ellas es la estricta adhesión al derecho internacional. Para la mente táctica de nuestro slime, esto no representa ningún problema. De hecho, es una tremenda ventaja. Si Tempest se convierte en miembro oficial, tener el deber de seguir la ley le dará el poder legal perfecto para lidiar fácilmente con cualquier comerciante tramposo o noble corrupto que intente pasarse de listo en el futuro. La segunda condición es el libre acceso a su esfera económica, y aquí es donde las cosas se complican. Rimuru sabe muy bien que en este mundo no existen las leyes de patentes, por lo que abrir sus mercados y dejar entrar a cualquiera podría llevar directamente al robo de su avanzada tecnología. Sin embargo, nuestro rey demonio confiesa que intentar robar sus inventos es una cosa, pero la tecnología de Tempest no es algo que los humanos puedan copiar tan fácilmente. Lo que realmente le resulta un inmenso dolor de cabeza es aguantar a estos políticos exigiendo compartir sus avances, disfrazando su puro descaro bajo el nombre de transacciones comerciales. Y para muestra, un botón. Solo basta con escuchar cómo se pelean entre ellos. Un consejero grita exigiendo que el ducado de Laquia tenga prioridad absoluta en la construcción de las vías del tren, mientras otro lo interrumpe llamándolo egoísta y asegurando a gritos que la República de Samund es mucho más digna de ser el socio principal de Tempest. Rimuru detesta que lo traten como el chico de los recados del mundo. El alboroto es tal que el presidente debe gritar por orden. Rimuru siente algo de pena por él al ver lo difícil que es controlar a tantos nobles codiciosos. Pero aquí viene lo importante. La tercera condición es la provisión de poder militar. Los humanos quieren a los guerreros de Tempest, como Benimaru, Sean o Gelt, como su escudo personal contra otros monstruos o el Imperio del Oriente. Es lógico que quieran semejante poder de su lado. A pesar de las intenciones del consejo, Rimuru mantiene la mente fría. Sabe que quieren aprovecharse de él, pero reflexiona con astucia. Honestamente, nosotros también podemos sacar mucho beneficio de esto. Rimuru analiza la jugada maestra detrás de la demanda militar. Si las naciones humanas pagan por la protección de Tempest, se volverán dependientes de ellos. En otras palabras, nuestro poder militar nos daría muchísima influencia sobre las naciones occidentales. Reflexiona con astucia. El presidente del consejo cierra la presentación de los términos. Esas son las condiciones para la admisión de la Federación Jura Tempest. ¿Lord Rimuru tiene alguna objeción? Rimuru se queda pensativo un segundo y de repente toma la pluma y empieza a escribir frenéticamente. Aunque por fuera mantiene la compostura, en su mente sigue extrañado por cómo se están dando las cosas. Pero, ¿no es este el tipo de cosas que se supone que se redactan y discuten con mucha antelación? Y aquí es donde las cosas se ponen intensas. Benimaru se levanta y camina hacia el presidente con una presencia tan imponente que lo deja temblando. Con un seco golpe, le entrega el documento que Rimuru acaba de redactar a una velocidad sobrehumana. Benimaru, con un aura aterradora, le ordena: Sir Rimuru ha preparado una lista de sus dudas y sugerencias alternativas para cada una. Por favor, léalas. El pobre hombre apenas puede articular un gracias, mientras suda frío pensando, ¡qué miedo! La sorpresa del presidente es total al revisar el papel. Se da cuenta de que Rimuru no solo anotó dudas, sino que transcribió todo su discurso palabra por palabra y hasta le hizo correcciones en tinta roja. Con una calma absoluta, Rimuru reafirma su posición mientras el presidente procesa el documento. En términos generales, acepto sus condiciones. Todo lo que tengo que decir lo escribí allí. Sentado con elegancia, lanza su propuesta final con una sonrisa confiada. Si están dispuestos a aceptar mis contraofertas, no tengo ningún problema con ello. El presidente sigue sudando frío mientras lee las minuciosas anotaciones, mientras Rimuru remata ofreciendo un diálogo abierto. Y si tienen alguna preocupación, estaría encantado de discutirla. Rimuru revela su as bajo la manga. Gracias al modo de escritura automática, pudo redactar todo en un parpadeo. Nuestro protagonista piensa divertido. Se metieron con el tipo equivocado. Tengo a mi gran amiga Rayful trabajando para mí. El consejo, totalmente superado por la eficiencia del rey demonio, pide tiempo. No hay problemas exactamente, pero si es posible, nos gustaría algo de tiempo para debatir estos asuntos. Con una sonrisa que desborda sarcasmo puro, Rimuru les concede el permiso. Adelante, pero por dentro no se queda callado. Como si ustedes me hubieran dado tiempo a mí, ¿eh? 3 horas después, tras un largo descanso, la sesión se reanuda. El presidente, que se ve físicamente agotado, le entrega a Rimuru un nuevo documento titulado Lista de Peticiones. Rimuru observa la cara de cansancio del hombre y deduce que seguramente redactó eso en contra de su voluntad, presionado por los demás consejeros codiciosos. Pero al empezar a leer el contenido, la expresión de nuestro slime cambia por completo. Y aquí está el detonante del desastre. La lista de peticiones de los humanos es un insulto total a la inteligencia de nuestro slime. La primera demanda es un descaro monumental. 1.
abrir una línea de Magic Train hacia Ingracia, con Tempest encargándose de toda la construcción y los gastos. Básicamente quieren que Rimuru les construya una red de ferrocarriles de alta tecnología totalmente gratis y que él pague la cuenta. Las peticiones no solo son absurdas, son un robo descarado y un insulto total a la soberanía de Tempest. En esta parte de la lista, el Consejo exige primero que Rimuru entregue armamento y armaduras de la más alta calidad para fortalecer las fuerzas militares humanas sin dar nada a cambio. No conformes con eso, se atreven a declarar que el laberinto es un tesoro para toda la humanidad y exigen ser parte del equipo de administración para controlar sus secretos y riquezas. Por si fuera poco, imponen el pago de impuestos anuales y lanzan la estocada final de pura discriminación. Por supuestas razones de seguridad, prohíben que cualquier ciudadano monstruo represente a su nación, obligando a que los enviados al Consejo sean exclusivamente humanos. Rimuru finalmente explota y la tensión en la sala es absoluta. Con el escritorio hecho pedazos, se encara con los consejeros y les lanza una pregunta cargada de veneno. ¿Están intentando jugar conmigo? Les advierte que sus términos no solo son injustos, sino que ni siquiera merecen el tiempo de un debate. Con una mirada que irradia puro peligro, nuestro protagonista les suelta un recordatorio que los deja pálidos. Ustedes sabían que soy un rey demonio cuando redactaron esto, ¿verdad? Para él, esa lista de peticiones absurdas no es más que un intento descarado de esclavizar a todos los habitantes de Tempest para el beneficio humano. El pánico es total. Los consejeros tartamudean tratando de excusarse, diciendo que solo daban opiniones optimistas para estrechar lazos. Rimuru no se traga el cuento y los acorrala con una mirada gélida. ¿O más bien un deseo de tratarnos como ciudadanos de segunda clase? Les echa en cara que lo llaman señor en lugar de su título real solo porque desprecian a Tempest. Nuestro protagonista es contundente. No piensa aguantar faltas de respeto de unos tipos que acaba de conocer hoy. Mientras los nobles sudan frío y juran que no era su intención, la realidad es que están aterrados ante el aura del rey demonio. Sin embargo, por dentro, Rimuru empieza a preocuparse por las consecuencias de su estallido. Vaya, ahora sí que metí la pata. ¿Cómo voy a limpiar este desastre? El arrepentimiento golpea fuerte a nuestro rey demonio. Rimuru entra en pánico interno, lamentando haber perdido los estribos. Teme que la imagen de nación amistosa que tanto le costó construir se haya arruinado, y que ahora el mundo vea a Tempest como un país gobernado por un monstruo maníaco que patea escritorios. Pero justo cuando se siente más estúpido, su fiel aliada Rayfel interviene. Con un reporte gélido y preciso, le revela la verdad. Esto no es un problema. He confirmado el efecto de una interferencia espiritual afectando la sala. Rimuru se queda de piedra al descubrir que alguien o algo estaba manipulando el ambiente para provocar esa reacción. Aunque fiel a su estilo, intenta hacerse el desentendido ante la voz en su cabeza. No estaba pensando nada en absoluto, hombre. No es que estos tipos sean solo unos idiotas por naturaleza, están bajo un hechizo de control mental. Rayfel lo confirma, ya que detectó que varios consejeros comparten exactamente el mismo patrón de ondas cerebrales, lo que confirma que alguien está induciendo sus pensamientos desde las sombras para sabotear la reunión. Pero aquí viene lo mejor. Resulta que el arrebato de Rimuru al destrozar el escritorio no fue un error, fue la clave. Ese impacto creó gritas en las ondas del hechizo, dándole a Rayfel la oportunidad perfecta para anular la interferencia. Ante la pregunta de su asistente sobre si desea remover el control, Rimuru levanta un dedo con total determinación. Bueno, por supuesto. Con un chasquido de dedos, Rimuru activa la intervención de Rayfel. Una onda invisible recorre la sala, eliminando instantáneamente la interferencia espiritual que nublaba la mente de los presentes. El efecto es inmediato. Los consejeros parpadean, confundidos, como si despertaran de un sueño pesado. Al recuperar la razón y releer la lista de peticiones absurdas que tenían frente a ellos, el horror se apodera de los nobles. Ya no son los títeres de antes. Uno de los consejeros, sudando de pura vergüenza, exclama: «Bueno, por supuesto que Lord Rimuru está enojado». Otro, indignado por haber sido manipulado, se suma a la protesta. No es de extrañar. ¿Quién intentó pasarnos esto por debajo de la mesa? La sala es un caos de murmullos. Los consejeros aseguran que esas condiciones ni siquiera se mencionaron en sesiones anteriores. Shuna comenta: «Pensé que estaban actuando un poco extraño, pero alguien se había aprovechado de sus espíritus». A lo que Rimuru le aclara: «No creo que fuera tan fuerte. La interferencia espiritual les produjo una visión de túnel tal vez». Es ahí cuando Benimaru interviene y le pregunta directamente: «Así que los presionaste para que reaccionaran. Creí que habías perdido la paciencia y habías tenido un ataque de temperamento». Con una risa muy sospechosa y sudando una gota gorda, nuestro slime intenta mantener su dignidad. ¿Qué? ¿Yo? Jamás. Jajaja. Rimuru respira aliviado por dentro, pensando que al menos ahora podrá explicarle todo este alboroto a Hinata usando la interferencia como excusa. Pero el verdadero misterio apenas comienza. ¿Quién podría haber estado ejecutando una interferencia espiritual aquí adentro? Tiene que ser alguien con un nivel de magia excepcional, un hechizo tan complejo que ni siquiera la prodigiosa Shuna logró detectarlo a tiempo.
Nuestro rey demonio sospecha por un segundo a Yuki, pero rápidamente descarta la idea. Sabe muy bien que él es demasiado calculador y jamás usaría un método tan evidente que dejara tantos rastros. Y justo cuando están en plena deducción, la tensión vuelve a dispararse. Soei, con sus afilados sentidos, rompe el silencio para poner en alerta máxima a su señor. Sir Rimuru, alguien se acerca a la cámara. Los pasos me indican que es un grupo armado. El sonido de pisadas metálicas resuena por el pasillo hasta que las enormes puertas de la cámara se abren de un solo golpe, con un estruendo brutal. Una entrada cargada de pura arrogancia. Un hombre imponente, vistiendo una pesada armadura y luciendo una sonrisa llena de prepotencia. Detrás de él, lo acompaña una figura de aspecto mucho más elegante y misterioso. El presidente del consejo se queda sudando frío y completamente escandalizado por esta invasión le grita: ¿Qué haces aquí? Y no es para menos, pues revela una identidad de peso pesado. Se trata nada más y nada menos que de Sir Reiner, el mismísimo capitán del cuerpo de caballeros del reino de Engracia. La arrogancia de este sujeto es colosal. Vemos cómo Sir Reiner manda a callar al presidente sin una sola gota de respeto. Cállate un segundo, presidente, esto no es asunto tuyo. Acto seguido, señala a nuestro protagonista y lanza un insulto directo. Vaya, alguien ha estado ocupado, así que tú eres Rimuru, el idiota que se hace llamar Rey Demonio. Para rematar su audacia, se burla de que Rimuru solo tiene a 3 personas de escolta, ignorando por completo que Benimaru, Shuna y Soei podrían borrarlo del mapa en un parpadeo. Con una gota de sudor gigante y pura confusión, nuestro slime simplemente piensa: ¿y este quién es? La tensión se puede cortar con un cuchillo, pero la mente de Rimuru va a 1000 por hora. Nuestro protagonista analiza la ofensa con cautela. Me llamó idiota en mi cara, ¿me está provocando para algún plan maestro? Pero su fiel y analítica Rafael le confirma con total frialdad que no hay ninguna estrategia oculta. Este tipo es simplemente un engreído sin ningún plan complejo. Con la situación clara, nuestro rey demonio pierde el miedo a una trampa y lo encara frente a todo el consejo. Muy bien, Sir Reiner, o como te llames, no sé qué quieres, pero estás intentando buscar pelea. ¿Crees que te saldrás de la tuya con semejante anarquía? En lugar de intimidarse ante el aura de un líder de Tempest, el caballero acorazado suelta una carcajada estruendosa. Le echa en cara a Rimuru que no es exactamente el más indicado para hablar de respetar las reglas, después de haber hecho pedazos el escritorio del presidente de un solo golpe. A nuestro pobre slime le cae una gota de sudor gigante mientras admite por dentro: tiene un buen punto. Pero de repente, el tono de burla desaparece y el rostro de Reiner muestra una ambición feroz y desmedida. Con una mirada afilada y desafiante, declara sus verdaderas intenciones. Pero la ley no importa, no cuando esta podría ser mi gran oportunidad. La locura de este tipo llega a otro nivel. Reiner saca un objeto mágico de aspecto perturbador que tiene un ojo en el centro y revela por fin su plan maestro. Con una sonrisa de pura maldad, le declara a nuestro protagonista: una vez que te ponga esto, todos ustedes monstruos estarán bajo nuestras órdenes. Y por si fuera poco, con una confianza que roza el delirio, añade: y no te preocupes, solo te voy a dar una pequeña paliza, eso es todo. Rimuru se queda atónito ante semejante exceso de confianza. Con los ojos abiertos de par en par, su mente trata de procesar la situación. Pero, ¿quién es este? ¿De qué está hablando? ¿Cómo que me va a dar una paliza? La confusión de nuestro slime ante la audacia humana es oro puro. Y justo en ese momento cómico, su fiel habilidad interviene. Con su tono robótico y literal, Rafael le explica lo evidente. ¿Entendido? Este hombre está diciendo que lo derrotará y usará un orbe de dominación para obligarlo a seguir sus órdenes. A lo que un exasperado Rimuru le responde gritando en su mente: sí, ya lo sé. La memoria de Rimuru no falla. Reconoce el orbe de dominación al instante, recordando que es el mismo artefacto con el que Milim fingió ser controlada en el pasado. Rafael le confirma que el orbe es real, pero lo tranquiliza con una frialdad absoluta. Es imposible gobernar a mi señor con un orbe de dominación. La defensa mental de nuestro slime es impenetrable. Mientras tanto, la sala del consejo es un caos completo. Los nobles entran en pánico, negando cualquier relación con el ataque. El presidente Leicester, aterrado, se levanta de un salto y le jura a Rimuru que ellos no tienen nada que ver con esta locura. Pero cuando el presidente intenta exigirle explicaciones a los caballeros por irrumpir en plena sesión, la misteriosa y elegante figura que los acompaña lo interrumpe con una risa siniestra. Ya, jaja. No se preocupe, presidente Leicester. Es Sir Gavan y quien confiesa su jugada maestra. Fui yo quien los llamó, para disciplinar a ese infractor de la ley de allá. Acaba de vender al consejo y apuntar directamente a Rimuru. El presidente Leicester, pálido y sudando frío, no lo puede creer. Sir Gavan, te has vuelto loco.
Pero el caos estalla incluso entre los mismos nobles. Otro consejero se levanta de su asiento furioso y aterrado, gritando: «Sir Gavan, no me informaron de nada parecido a esto. Parece que Gavan actúa a espaldas de sus propios aliados». Mientras los humanos entran en pánico, la mente táctica de Hinata trabaja a toda velocidad. Ella observa la situación con frialdad y une los hilos en su cabeza. Recuerda que el príncipe Johan y este tal Gavan parecían estar confabulando en la última sesión. Sin embargo, esta intromisión armada es demasiado errática. Hinata se pregunta con aguda sospecha: ¿es esto parte del plan o este caballero simplemente está actuando por su cuenta? El nivel de delirio acaba de romper todos los límites. El traidor Sir Gavan intenta calmar al aterrorizado Sir Johan y expone la cruda realidad del consejo. Sé que todos nosotros le tememos al rey demonio Rimuru, en el fondo. Me equivoco. Usa el terror secreto de los humanos para justificar este golpe. A continuación lanza la declaración más suicida del siglo. Presentando a su engreído campeón, Gavan afirma que Sir Reiner aquí es el hombre más fuerte de toda Engracia. Está aquí para derrotar a Rimuru y convertir a este miembro del octágramo en su peón personal. Pero su locura no termina ahí. Con una expresión de puro fanatismo suelta la bomba final. Y con él viene Veldora. El consejo entra en pánico absoluto al escuchar esta locura. Los consejeros estallan en gritos de indignación, completamente aterrorizados. Eso es imposible, imperdonable. Uno de ellos le reclama furioso a Gavan, acusándolo de llevar las cosas demasiado lejos solo para cumplir sus ambiciones egoístas. Pero de repente, un paso resonante silencia el alboroto. La misteriosa figura que acompañaba a los caballeros exige orden en la sala y con una sonrisa cargada de arrogancia les advierte: piensen cuidadosamente en lo que Sir Gavan les dijo. El presidente Lester, pálido y sudando frío, reconoce al intruso al instante: Príncipe Elric. La paciencia de Hinata se ha agotado. Con un seco sonido metálico, la santa caballera se levanta de su asiento y encara directamente a la realeza. Con una mirada afilada y una autoridad imponente, exige respuestas. Su Alteza, ¿qué está pasando aquí? Tratando de mantener la cordura en medio de este circo, le reprocha con firmeza. Creí haberle aconsejado que se abstuviera de cualquier comportamiento insensato. Pero el príncipe Elric, completamente cegado por su propia arrogancia, simplemente suelta una sonrisa petulante y le contesta con desdén: «Qué decepcionante es ver esto, Hinata». Mirando fijamente a nuestro protagonista, el príncipe justifica su locura, creyendo que esta emboscada es su gran jugada maestra. Tenemos a un rey demonio aquí en nuestra misma presencia. ¿Cómo podríamos no atacar ante esta oportunidad? Y para rematar su discurso suicida, comete el gravísimo error de insultar directamente a la guerrera más fuerte de la humanidad. Pero es una verdadera lástima verlo. Te has vuelto temerosa del rey demonio y has abandonado tu puesto como guardiana de la humanidad. La insolencia de Reiner acaba de firmar su sentencia de muerte. Este engreído estalla en carcajadas y menosprecia a la guerrera más fuerte de la humanidad. Tal vez lideres a los paladines, pero nunca podrías derrotarme. Acto seguido, la acusa de cobarde por no haber matado a Rimuru. Ni siquiera puedes vencer a ese debilucho de rey demonio. Apuesto a que te mojaste los pantalones huyendo de él, ¿verdad? Al ver este espectáculo, a nuestro slime le cae una enorme gota de sudor y piensa: «Oh viejo, ¿es en serio? ¿Acaso quiere morir o qué?». Hasta Rimuru sabe que provocar a la líder de los paladines es un suicidio absoluto. Pero Reiner cruza la línea de no retorno. Con una sonrisa repulsiva, insinúa que el título de Hinata es solo ceremonial y que lo obtuvo ejerciendo sus encantos con ese sucio y viejo cardenal. Hinata no dice una sola palabra, simplemente lo observa con una mirada oscura y letal. Acaba de cruzar el límite absoluto. Con una audacia suicida, agarra la barbilla de Hinata y le lanza una propuesta repugnante. «Te lo reconozco, Hinata. Eres atractiva. Si eres mi mujer, prometo cuidarte muy bien». Al ver esto, Rimuru, Benimaru y Zouei quedan paralizados del horror. Nuestro slime, llevándose las manos a la cabeza, grita en sus pensamientos: «Oh por Dios, ¿estás bromeando? ¿Estás a punto de ser asesinado, amigo?». Hasta los monstruos de Tempest saben que tocar a la líder de los paladines es un boleto de ida al más allá. Hinata aparta la mano del engreído de un manotazo con total asco. Mientras tanto, el traidor de Gavan finge moralidad, diciendo que eso es caer un poco bajo, pero de inmediato revela sus propias y retorcidas intenciones. «Pero yo también estoy, interesado en el rey demonio. Espero con ansias ver a ese brazalete hacer su trabajo». La cara de Rimuru en el último panel lo dice todo. Se queda con los ojos orbitados por el puro shock pensando: ¿eh? El nivel de incomodidad acaba de romper la escala. Nuestro slime, sudando frío y temblando de asco, procesa las perturbadoras intenciones del traidor. «Espera, entonces ese tal Gavan está buscando acostarse conmigo. Eso es demasiado asqueroso». La sonrisa espeluznante del anciano en el fondo es suficiente para darle pesadillas a un rey demonio. Mientras tanto, Hinata mantiene su temple de acero y encara a la realeza para desafiar su autoridad. Príncipe Elric, como príncipe de Engracia, ¿está dispuesto a dejar que este hombre diga estas cosas? Pero el príncipe, envuelto en su ciego ego, le responde con una sonrisa petulante que revela su verdadera naturaleza.
Si hubieras cooperado conmigo, te habría dado un trato más honorable. Ahora, sin embargo, no necesito depender de tu fuerza. Eldrick cree que tiene la victoria asegurada porque trajo a sus propios monstruos al tablero. Al fijar su vista en la escolta que acompaña al príncipe, Rimuru siente un calofrío que le pone la piel de gallina. De repente, la memoria le hace clic. Con los ojos bien abiertos, reconoce al instante a uno de los guerreros. Conozco a este tipo, es Galle, el... algo, o lo que sea, el espadachín fluyente. Rimuru sigue escaneando a los intrusos y las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Detrás del espadachín Galle, nuestro slime reconoce a unos viejos conocidos. Son los chicos de Furia Verde, ¿no? Dejaron el laberinto después de ser llamados de vuelta a casa. Los aventureros que alguna vez probaron suerte en el calabozo de Tempest ahora están del lado de los conspiradores. Sin embargo, entre ellos se esconde una figura encapuchada que Rimuru no logra identificar. Pero el príncipe Eldrick no pierde el tiempo y comienza las presentaciones formales con su clásica arrogancia. Primero, señala al espadachín y anuncia: déjenme presentarles a Sir Galle, un mercenario elite y ahora ayudante de campo de Raynor. Y justo después, suelta la gran revelación. Dirigiendo la atención hacia el misterioso hombre encapuchado de mirada afilada, el príncipe juega una de sus cartas más pesadas. Y en cuanto al hombre de la capucha, él lidera el grupo de mercenarios de fama mundial, los Hijos del Veld. Todo hace clic en la cabeza de nuestro rey demonio. Ah, ya veo, eso explica las similitudes con los abrigos de Furia Verde. El príncipe Eldrick sigue cavando su propia tumba con su orgullo desmedido. Presumiendo de su élite de mercenarios, le declara a Rimuru con una arrogancia insoportable: reuní un equipo tan poderoso como pude para derrotar al rey demonio. Ya ves, hay docenas de personas más fuertes que tú allá afuera. No tienes derecho a actuar como un rey cerca de mí. La ceguera de este humano ante el verdadero poder es simplemente cómica. Pero Rimuru lo escucha con una expresión de total aburrimiento. Apoyado en su mano, Rimuru piensa relajado: ajá, digo, si quiere pelear, por mí bien, pero... Ahí es cuando la voz de la razón, Rayfield, interviene con su lógica impecable. Reporte, eso tiene un 100% de posibilidades de dañar su reputación. Rimuru le da la razón al instante. Rebajarse a golpear a este príncipe arrogante en pleno consejo sería una pésima movida diplomática. Pero las chispas ya volaron, y no será el rey demonio quien desate la tormenta. Rimuru observa la escena y piensa aliviado, pero creo que no necesita intervenir esta vez. Alguien aquí está aún más cabreado que yo. Es Hinata. Dando un paso adelante y cortando el aire con un aura imponente, pronuncia fríamente: Príncipe Eldrick. Hinata pone las cartas sobre la mesa y lanza una advertencia que helaría la sangre a cualquiera. Con una mirada implacable, le deja las cosas muy claras al engreído príncipe. Lo que estás haciendo es antagonizar no solo a mí, sino a toda la Santa Iglesia Occidental. ¿Estás preparado para aceptar las consecuencias? Le está tirando todo el peso y el terror de la Iglesia encima. Pero Eldrick, viviendo en su propia burbuja de poder, le resta importancia con un gesto despectivo y los ojos cerrados. Ah, descansa tranquila, Hinata. Solo siéntate ahí y míranos eliminar a este rey demonio. Le asegura cínicamente que no causará problemas ni a la Iglesia ni al Sacro Imperio de Lubelius, asumiendo que ese no es el problema. La ceguera de este tipo no conoce límites, pero la líder de los paladines nadie le da órdenes. Hinata da un paso al frente cortando su palabrería con una autoridad absoluta y letal. El consejo me ha pedido que asista a esta sesión como una observadora imparcial. No esperen que permita que una sola persona se pase de la raya de esta manera. El consejo por fin saca las garras. Inspirados por la autoridad de Hinata, los nobles estallan en protestas a favor de nuestro protagonista. Lady Hinata tiene razón. El mismísimo Lord Rimuru vino hasta aquí por nosotros. Este tipo de trato es inaceptable. Hasta el presidente Lester demuestra que tiene agallas. Dando un fuerte golpe en la mesa, ruge con total indignación. Sin equidad para todos los asistentes, ¿se puede llamar a esto un consejo en absoluto? Viendo todo este alboroto, Rimuru se recarga en su mano con total tranquilidad y concluye: parece que esto es una sorpresa para la mayoría de los consejeros. Queda clarísimo que esta conspiración armada es obra de solo un puñado de traidores. Pero el engreído de Raynor no soporta que le lleven la contraria. Les grita a los nobles con una arrogancia que ya da lástima: cierren la boca, viejos. Todos se unirán a mi lado una vez que gobierne al rey demonio, sin duda. Este tipo sigue soñando despierto con su orbe inútil. Sin embargo, en medio del caos y los gritos, una voz oscura y serena corta la tensión. El misterioso líder mercenario encapuchado se dirige a su jefe con frialdad: Príncipe Eldrick. Giro inesperado, los verdaderos profesionales no están dispuestos a suicidarse por el ego de un príncipe. El líder mercenario se planta y le advierte a Eldrick: nuestro acuerdo solo era de guardaespaldas. Cualquier comportamiento peligroso anula el contrato. La aventurera de Furia Verde lo respalda totalmente aterrada. Grita que Rimuru es la figura más peligrosa que conoce y que tendrías que ser un loco para inventar ese laberinto en Tempest. Al escucharla, nuestro slime sonríe nervioso y piensa: eso es un cumplido, ¿verdad?
pero siempre hay un engreído en el grupo. El espadachín Galle les da la espalda con total desdén. Tonterías. Ustedes cobardes no hacen más que interponerse en mi camino. El príncipe Elric ha perdido totalmente el contacto con la realidad. En un intento desesperado por forzar al consejo, les lanza un ultimátum de película. ¿Se unirán a nosotros, los héroes que matarán al rey demonio, o se pondrán del lado de ese señor nefasto y traicionarán a toda la humanidad? Mientras Elric se desvive gritando que, en su corazón, sabe que tomarán la decisión correcta, nuestro Rimuru lo observa con una indiferencia total. El cinismo del príncipe Elric es de otro planeta. Continúa su discurso mesiánico frente a los consejeros, tratándolos de presionar para que elijan entre sus héroes o la traición a la humanidad. Se llena la boca diciendo que confía en que tomarán la decisión correcta, mientras los representantes lo observan con una mezcla de duda y desconcierto. Rimuru, cansado de tanta palabrería barata, se levanta con elegancia y lo confronta con una lógica aplastante. ¿Me sueltas todas esas tonterías y ahora quieres que voten sobre eso? Básicamente le está diciendo que su gran plan no es más que una farsa ridícula para forzar una decisión política mediante el miedo. Pero el príncipe, lejos de sentirse intimidado, suelta una risita prepotente. Jeje, bueno, ¿por qué no? El príncipe propone decidir el destino de Rimuru de forma democrática mediante una votación, con una confianza que apesta a trampa. Decidamos esto con justicia, proclama mientras ordena que se levanten todos los que estén a favor de derrotar y esclavizar al rey demonio. Rimuru nota que algo no cuadra y su fiel Rafael le suelta la bomba definitiva. Afirmativo, hay pruebas extensas de que ha sobornado a muchos de los consejeros. La democracia de Elric no es más que corrupción pura y dura. Mientras los consejeros comprados empiezan a levantarse uno tras otro, Rimuru mantiene la calma, pero analiza la estupidez del príncipe. Comprar votos de representantes de otras naciones es un escándalo internacional masivo. Rimuru se queda de piedra. Mientras el príncipe intenta su jugada sucia, Rimuru le pregunta a Rafael si realmente tiene pruebas de los sobornos. La respuesta es un rotundo afirmativo. ¿De dónde salió esa información? Resulta que Soei, el maestro del espionaje de Tempest, ya había investigado a fondo a los países involucrados y tiene en su poder una copia de un libro de contabilidad con todos los detalles, montos pagados y quienes recibieron el dinero. Rimuru mira a Soei impresionado por su eficiencia silenciosa. Vaya forma de soltarme eso como si nada. Con la victoria en la palma de su mano, Rimuru planea sacar el documento de su estómago para hundir la votación de inmediato, pero Rafael, siempre un paso adelante y con planes propios, lo frena en seco con un tajante negativo. Eso no será necesario. El príncipe Elric está en la cima de su delirio. Con una sonrisa triunfante, anuncia lo que ya se veía venir por sus sobornos. Tenemos los resultados. La resolución ha sido aprobada. Cree que tiene a Rimuru contra las cuerdas, pero Rafael mantiene la calma absoluta, asegurando que ni siquiera hará falta usar la evidencia de Soei para ganar esta partida. Raynor se une al hostigamiento con el orbe de dominación en mano, dándole un ultimátum que roza lo ridículo. Le pide que se ponga el brazalete voluntariamente para no ser rudos con él. Incluso tiene la audacia de sermonearlo diciendo que un verdadero rey sabe cuándo dejar de luchar y aceptar la realidad. Pero nuestro rey demonio no se inmuta. Con una mirada serena y superior, Rimuru le devuelve el golpe con una frase letal. ¿Podría decirte lo mismo a ti, príncipe? ¿No deberías empezar a enfrentar los hechos tarde o temprano? La confianza de Elric es tan ciega que solo responde con una risa burlona. La tensión se rompe de la manera más humillante para la realeza de Ingracia. Hinata, con toda calma, mira fijamente a Elric y le suelta la pregunta definitiva. ¿Qué eres, un payaso? El príncipe se queda en shock, balbuceando un confundido ¿qué? Ante semejante falta de respeto, pero la santa caballero no ha terminado. Con una elegancia helada le responde con pura ironía. No, perdóneme, es que es simplemente cómico, ¿ya ve? Acto seguido, le pide que observe bien la sala para que regrese a la realidad. El golpe de gracia es brutal. Menos de un tercio de los consejeros se han levantado. La cara de Elric al final lo dice todo. La humillación de Elric es absoluta. Hinata lo fulmina con la mirada y le deja las cosas claras. ¿Entiendes lo que esto significa, verdad? La mayoría de la sala ha votado en contra de tu opinión. El príncipe, pálido y sudando frío, entra en una crisis de negación total. Me niego a aceptar esta parodia. ¿Acaso me han abandonado todos? Mientras tanto, Rimuru se lo está pasando en grande desde su asiento. ¡Ja! ¡Me encanta! Esto es el colmo de la comedia. Pero nuestro slime se pregunta cómo es que los sobornos fallaron tan estrepitosamente. Es ahí donde la impecable Rafael le revela la verdad técnica. Al parecer, una vez que cesó la interferencia espiritual, ese control o presión mágica que ejercían los villanos sobre la sala, los consejeros simplemente recuperaron su conciencia y votaron
con integridad. Sir Gavan entra en pánico total al ver que su plan se desmorona. Desesperado, intenta chantajear al consejo. Sí, el príncipe Elric tiene razón. Si faltan a su promesa, nuestra nación retirará su apoyo para su... El presidente Lester lo interrumpe exigiendo una explicación, pero es nuestro protagonista quien toma la palabra para dar el golpe final. Con una calma absoluta, Rimuru empieza a recitar la lista negra de sobornos que Rafael y Zoe descubrieron. Construcciones anti-inundaciones en el reino de Rivach, suministros de alimentos para la sequía encarnada y muchas otras promesas de apoyo a un gran número de naciones. Gavan se queda pálido, sudando a chorros mientras ve cómo toda su red de manipulación queda expuesta públicamente. Totalmente aterrado y sin entender cómo un simple rey demonio sabe tanto, solo alcanza a balbucear. ¿Tú? ¿Qué eres? El pánico de Gavan es total. Al ver a nuestro protagonista con los documentos, lo primero que sale de su boca es un grito de pura incredulidad. ¿Cómo lo hiciste? Rimuru, sentado tranquilamente, muestra el libro de contabilidad que Zoe consiguió y con una lógica implacable le suelta a Gavan. Si vas a cortar ese apoyo solo porque dejaron de seguir tus órdenes, básicamente estás admitiendo los sobornos en los que has estado metido. Lo tiene contra las cuerdas. Rimuru añade con total naturalidad que también ha visto varios sobornos a la antigua usanza registrados en esas páginas. Gavan, golpeando la mesa y con los ojos fuera de las órbitas, ruge desesperado. ¿Por qué tienes ese registro contigo? ¿De dónde lo sacaste? Con una sonrisa burlona, Rimuru le responde que simplemente hizo que su personal investigara. Menciona que es solo una copia del original, por lo que no estaba seguro de si le creerían. Rimuru remata a un Gavan totalmente descompuesto. Pero parece que has aceptado que todo es verdad. Me refiero a todos esos sobornos. La cara del traidor es un poema. Está completamente acorralado por las pruebas. Pero la justicia de Tempest no se detiene ahí. Cuando uno de los consejeros corruptos intenta sentarse discretamente, siente un pinchazo letal. Rimuru, con una sonrisa que hiela la sangre, les lanza una advertencia. No puedo dejar que nadie que haya votado con el príncipe intente sentarse todavía. Me encargaré de ustedes más tarde, así que por favor manténganse lejos de sus sillas. Se revela la técnica, hilo de acero pegajoso. Zoe, operando desde las sombras. El líder de los mercenarios finalmente se lava las manos ante el desastre. Sabía que esto pasaría. No estamos aquí para proteger a alguien que busca provocar a un avíspero rebostoso. Tienen el instinto suficiente para saber que enfrentarse a Rimuru es una sentencia de muerte. Pero Reiner, fuera de sí, estalla. Basta de esta absoluta basura. Desenvaina su arma y le ordena al príncipe Elric que no se rinda. Su razonamiento es tan absurdo como peligroso. Una vez que derrote al rey demonio, nuestros problemas estarán resueltos. Cree que la violencia borrará mágicamente sus crímenes de corrupción. El príncipe Elric, aferrándose a un clavo ardiendo, vitorea a su general con alivio. Sí, general Reiner, todavía te tenemos a ti, el arma más grande de nuestro arsenal. Rimuru, casi incrédulo ante tanta arrogancia, pregunta: Espera, ¿en serio planeas derrotarme? Reiner, completamente desquiciado, descarta toda la evidencia de corrupción como si no fuera nada. Este tema de los sobornos apenas importa. Una vez que te venza, los consejeros volverán a obedecer tras un poco de persuasión. El presidente Lester estalla en furia ante tal estupidez. De todas las cosas tontas, pagarán un precio muy alto por esto. Pero los caballeros traidores no pierden tiempo y lo capturan violentamente. «Suéltenme de inmediato», ruge el anciano mientras es sometido por la fuerza. Rimuru analiza la situación con frialdad y nota el verdadero peligro. Estos tipos planean barrer los sobornos bajo la alfombra de la forma más cruel, eliminando a los testigos para siempre y fingiendo que fueron víctimas del fuego cruzado. Están dispuestos a masacrar a todo el consejo con tal de ocultar su rastro. Rimuru observa la situación y comprende que a estas alturas evitar el conflicto es imposible. Justo en ese momento, Hinata Sakaguchi se pone de pie con una calma gélida y toma el control de la situación. «Rimuru, deja que me ocupe de esto». Con un paso firme que hace eco en el salón, Hinata se dirige hacia los traidores. Como observadora oficial designada por el consejo, su veredicto es tajante. No permitirá que este despliegue de imprudencia y violencia continúe ni un segundo más. Pero hay algo mucho más oscuro hirviendo bajo esa superficie tranquila. Con una mirada que destila una furia contenida y gélida, Hinata revela su verdadera motivación para intervenir personalmente. Y además, este hombre me ha insultado gravemente. Tocar el orgullo de la guerrera más fuerte de la humanidad es el peor error que alguien puede hacer. A pesar de tener la muerte frente a sus ojos, el iluso de Reiner suelta una carcajada arrogante. «Jejeje, no me hagas reír».
Mientras tanto, Rimuru solo puede observar la escena con una mezcla de lástima y asombro, pensando para sus adentros: cielos, este tal Reiner está muertísimo. Reiner desenvaina su espada con un sonoro shing y lanza el desafío final. Si eso quieres, bien, yo, el caballero más poderoso de Engracia, mostraré quién eres en realidad. Sin una pizca de sentido común, se atreve a cuestionar su divinidad. ¿Te llamas a ti misma Santa? Quizá te han mimado para que te lo creas, pero eso se acaba hoy. El general está convencido de que Hinata es solo un título vacío y que él es el guerrero superior. Cierra su discurso con una promesa que le saldrá cara: te enseñaré dónde reside la verdad. Mientras él fanfarronea, Hinata lo observa en un silencio gélido. Gaie llega para unirse al Festival de la Estupidez. Con una confianza absurda, le pide permiso a Reiner para encargarse de Rimuru. El general lo acepta con una advertencia ridícula: por supuesto, pero no lo mates. Gaie presume su supuesta arma última. Ya veremos, con mi nueva espada sagrada, no estoy seguro de que un rey demonio dure mucho. Rimuru, observando el arma con desprecio, nota que con suerte llega a rango único. No quiere rebajarse a pelear para no dañar la reputación de Tempest, así que piensa: tener a mi comandante de más alto nivel interviniendo podría manchar mi reputación, pero lo aceptaré. Dejaré que Benimaru se encargue. Pero justo cuando Rimuru está por llamarlo, alguien se le adelanta. Con una calma aterradora que hiela la sangre, Shuna interviene. Todo este tiempo he soportado sus humillaciones. Shuna se levanta con una presencia imponente y sentencia firmemente: han sido demasiado groseros con el señor Rimuru, el hombre que respeto y admiro. Rimuru está en shock absoluto, gritando: ¡oh, vaya, Shuna!, mientras que hasta el propio Benimaru solo puede sudar frío al ver a su hermana tomar las riendas. Rimuru nota que lo atraparon totalmente desprevenido. Gaie, demostrando que su estupidez no conoce límites, estalla en carcajadas. ¡Bajaja! ¿Hasta cuándo seguirán despreciándome? El espadacín se mofa de Rimuru, llamándolo cobarde por dejar que ella intervenga. ¡Mírate, rey demonio! ¿No te da vergüenza esconderte tras esta débil niña? Rimuru, con una gota de sudor por la situación, solo puede pensar: esa no era exactamente mi intención, no. Shuna manda a callar a Gaie con una autoridad que hiela la sangre. Silencio, no hay necesidad de que el señor Rimuru o mi hermano se molesten con alguien como usted. El espadacín, luciendo una sonrisa desquiciada, presume de su falta de piedad. Hombre, mujer o niño, no tengo compasión con nadie. Gaie acepta el duelo con una risa burlona, advirtiendo a Shuna que no se arrepienta de su decisión. Sin embargo, lo que él no sabe es que su destino ya está sellado. Rimuru observa la escena con total calma, mientras Benimaru, aún algo tenso por su hermana, le pregunta si debe intervenir si las cosas salen mal. La respuesta de nuestro protagonista es la sentencia final al villano: seguro, pero dudo que lo necesites. Creo que Shuna ya ha analizado todas sus habilidades. Reiner empieza de sobrado, mirando de reojo el otro duelo y soltando con desprecio: parece que será una pelea bastante decepcionante por allá. Cree que Gaie acabará rápido con Shuna. El pobre no tiene idea del error que comete, pero su arrogancia no tiene límites y se vuelve a Hinata para presumir de su propia fuerza. Pero bueno, la nuestra también lo será. Después de todo, esto se va a decidir en un solo instante. En un parpadeo, la realidad lo golpea con una fuerza brutal. Hinata se ha movido a una velocidad que el ojo de Reiner ni siquiera puede procesar. El general se queda congelado. Hinata cumple su palabra. Con un movimiento que nadie pudo ver, estampa a Reiner contra el suelo y eso hace temblar todo el salón. El caballero más poderoso queda sepultado en un cráter, con la cara contra el pavimento y el orgullo hecho pedazos. Desde su asiento, Rimuru aplaude con entusiasmo. ¡Guau! Hasta el rey demonio reconoce la eficiencia letal de la Santa Caballero. Mientras tanto, Reiner está en shock total, balbuceando sin entender nada. ¿Qué fue eso? ¿Qué acaba de pasar? Su mente ni siquiera pudo registrar el ataque. Hinata lo observa desde arriba, sosteniendo la propia espada de Reiner con total naturalidad, y le suelta una orden que suena a sentencia: levántate ahora, por favor. El pobre diablo solo puede preguntarse con terror: ¿por qué ella tiene mi espada? Hinata destroza el orgullo de Reiner mientras tira su espada como si fuera chatarra. ¿No eras tú el caballero más poderoso de Engracia? El general solo puede temblar en el suelo al entender la cruda realidad. Ella está en otra dimensión. Pero el caos sigue. Gaie, ignorando la paliza de su jefe, se lanza contra la princesa Kijin con una sonrisa de maníaco gritando: «¡Prepárate para morir!». Shuna mantiene una calma absoluta frente al ataque desesperado de Gaie.
Con una elegancia suprema, bloquea el impacto de la espada usando únicamente su abanico y desvía la fuerza del enemigo con un giro perfecto. El contraataque es instantáneo. Antes de que Galle pueda reaccionar, Shuna ya lo ha superado. Un estruendo marca el fin de la contienda. Su técnica o su arma han sido destrozadas en un parpadeo. El espadachín se queda congelado, incapaz de comprender cómo una niña débil lo ha derropado sin siquiera despeinarse. Galle contempla los restos de su arma en un estado de shock absoluto. Eso, no, es una locura. No puede procesar que su supuesto as bajo la manga haya sido destruido tan fácilmente. Con una elegancia gélida, Shuna le refresca la memoria. Me pareció escucharte decir que era una espada sagrada. Mientras le dedica una de sus características sonrisas que esconden un poder aterrador, remata la humillación. Bueno, ahora es solo chatarra, ¿no? Totalmente fuera de sí y con el orgullo por los suelos, el espadachín estalla en furia. Maldita seas, un monstruo como tú actuando como si fuera mi señor y maestro. Lanzando un rugido de desesperación, se abalanza en un ataque final contra la princesa Kijin. La humillación continúa. Shuna le asesta un golpe seco que lo deja descolocado. Acto seguido, lo atrapa y aplica una presión brutal en su brazo, haciendo que Galle grite desesperado. ¡Ah! ¡Duele! ¡Duele, duele! El caballero intenta zafarse con un slap y le grita, ¡suéltame, fenómeno! Está furioso porque se da cuenta de que Shuna solo está jugando con él, tratándolo como a un principiante berrinchudo. Pero la princesa Kijin no le da tregua. Con un barrido bajo y veloz, Shuna manda a Galle por los aires. El pobre tipo no entiende qué pasó y solo suelta un ¿qué? Mientras pierde control total. Está completamente superado. Galle termina estampado contra el suelo con un estruendo. Rimuru, impresionado por la técnica, comenta: Shuna es un artista marcial increíble, ¿verdad? Benimaru confirma la fuente de ese poder. Sí, ha estado aprendiendo Jiu-Jitsu de Hakuro. Incluso la princesa tiene el entrenamiento del maestro más estricto de Tempest. Desde el suelo, Galle apenas puede masticar su rabia. Maldita, no te saldrás con la tuya. Pero sus amenazas suenan vacías frente a la superioridad técnica de la Kijin. De pronto, el ambiente cambia. Galle se queda paralizado al ver a su oponente. ¿Qué? ¿Y ahora qué? Shuna junta sus manos con una calma mística, como si estuviera orando. Parece que está orando o algo así. Shuna comienza su cántico con una solemnidad que eriza la piel. Dedico mis oraciones a mi Dios. Galle, todavía aturdido, observa sin entender que está presenciando el inicio de algo que escapa completamente a su comprensión. La princesa Kijin continúa elevando su voz, invocando fuerzas primordiales. Espero y busco el poder de las poderosas almas elementales. El aire en el salón comienza a vibrar con una energía sagrada y abrumadora que lo llena todo. Galle finalmente siente el peligro real. Sudando frío y retrocediendo, balbucea con puro terror. Espera, no estarás intentando lanzar eso, ¿verdad? Pero es tarde para arrepentirse. Shuna sentencia con una autoridad celestial. Ahora atiende mi petición. Incluso Rimuru, Benimaru y Zoe se quedan de piedra al sentir la magnitud de la energía. La sorpresa es total mientras el salón se ilumina. Espera, esta magia. Shuna completa su invocación con una mirada gélida y sentencia el destino de su oponente. Y consúmelo todo. Galle, al ver que el aire mismo comienza a resplandecer con una energía aterradora, entra en pánico total y grita desesperadamente: ¡No! ¡Detente! ¡Detente! Pero ya es tarde para súplicas. Con un estruendo masivo se revela el milagro definitivo. Disintegration. El salón se llena de complejos círculos mágicos y cadenas de luz que envuelven al traidor. Galle queda reducido a nada más que puro terror, paralizado ante la luz sagrada. El salón es engullido por una luz cegadora con un estruendo ensordecedor que hace vibrar hasta los cimientos. ¡Boom! El hechizo Disintegration de Shuna explota con una potencia aterradora, liberando una energía sagrada que no deja espacio para la huida. En el centro del resplandor, apenas se distingue la silueta de Galle siendo borrada de la existencia por el juicio divino. El impacto deja a todos en el salón en shock, mientras el viento y los escombros vuelan por todas partes. Hinata observa la escena con una calma imperturbable. Los demás consejeros apenas pueden cubrirse ante la magnitud de la energía liberada. Una enorme cortina de humo cubre por completo el lugar donde estaba Galle. Shuna permanece de pie, esperando a que el polvo se asiente para ver el resultado de su magia sagrada. Rimuru, con una gota de sudor y la cara desencajada, entra en pánico interno. ¡Oh Dios! ¿Shuna lo mató? Pero de repente, desde lo más profundo del humo, se escuchan unos jadeos pesados. Parece que algo o alguien sigue con vida después de tanta desintegración. Entre el humo y los escombros, Galle aparece acurrucado, completamente desnudo y temblando de puro terror. Rimuru, viendo que al menos no hubo una baja diplomática catastrófica, comenta, sorprendido: ¡Oh, está vivo! Shuna, manteniendo esa elegancia que hiela la sangre, finge una sutil decepción consigo misma. Vaya, sabía que no debía haber intentado un hechizo que aún estoy practicando. Mientras tanto, el pobre Galle solo puede tener espasmos de puro trauma. Con su sonrisa más dulce y refinada, la princesa Kijin suelta el golpe de gracia psicológico. Mis habilidades todavía son tan inmaduras, supongo que mi magia no funcionó.
Rimuru, sabiendo perfectamente que Shuna tiene un control absoluto y que lo dejó así a propósito, solo puede pensar con una gota de sudor. Oh, sí, claro, ¿cómo no? Benimaru analiza la jugada maestra de su hermana con asombro. ¿Usar eso para desnudar a alguien? Sería imposible a menos que tuvieras un control absoluto sobre la técnica. El talento de la princesa es de otra galaxia. Resulta que Shuna solo ha estado investigando la magia sagrada con Adalman por poco tiempo, y Hinata queda en shock al saberlo. ¿Ya ha maestrado desintegración a ese nivel? Pero el príncipe Elric, negándose a aceptar la realidad, estalla en gritos hacia su general caído. «General Reiner, deja de jugar aquí». Completamente desesperado, le exige que se levante para cumplir su misión. «Vamos, debes derrotar al rey demonio. No tenemos tiempo para juegos». El príncipe Elric sigue en su burbuja gritando: «Silencia a esa mujer de una vez». No entiende que Hinata es un monstruo comparada con ellos. Ella, con una mirada gélida, le lanza la amenaza final. «¿No vienes por mí? Entonces yo iré hacia ti». La presión es demasiado para el general. Reiner se quiebra por completo, sus piernas ceden y cae de rodillas, soltando un grito de puro terror. El príncipe Elric no puede dar crédito a lo que ve en sus ojos. ¿Qué ha pasado, general Reiner? Sigue atrapado en su propia fantasía, insistiendo que alguien de su nivel debería vencer a la santa sin problemas. Reiner está destrozado, temblando violentamente y sumergido en un terror absoluto. Sus palabras lo dicen todo. «No puedo, simplemente no puedo». Mientras Hinata lo observa desde arriba con una calma letal, el general admite su derrota total. Es imposible, nunca, jamás podría vencer a esta mujer. Rimuru se acerca al príncipe y con un toque de sarcasmo lo llama por su nombre a secas antes de corregirse. «Muy bien, Elric. Perdón, príncipe Elric. Esta pelea parece resuelta. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Quieres seguir con esta disputa o qué?» El príncipe, ahora solo y sudando frío, apenas puede balbucear un «No, esto...». Se acabó el tiempo de los juegos. Rimuru lanza una pregunta que hace temblar a todo el salón. ¿Debo asumir que su hostilidad hacia mí es la política oficial de sus respectivas naciones? Es un jaque mate político. Los consejeros, ahora aterrados, balbucean: «Señor Rimuru, perdón, Lord Rimuru». Rimuru no se deja engañar. Sabe que más de la mitad del consejo estaba en la lista negra y que ahora solo muestran respeto porque el miedo los ha hecho entrar en razón. Para él, los que se aliaron con el príncipe por voluntad propia son los verdaderos enemigos de Tempest. Ante las súplicas y peticiones para hablar, nuestro protagonista sentencia internamente: «No me interesan sus excusas». Rimuru, con una sonrisa de victoria, presiona al príncipe. «Entonces, ¿cómo vamos a arreglar esto?». Pero justo en ese momento, Rafael interrumpe con un reporte alarmante. Se detecta una intención asesina a larga distancia. El giro es total. El objetivo del ataque no es nuestro protagonista, sino el mismísimo Elric. Rimuru activa su percepción mágica y detecta una amenaza a casi 2 kilómetros. Hay un francotirador acechando desde la azotea de un edificio lejano. La sorpresa es total al revelar al atacante. Es una mujer en posición de combate, pero lo que sostiene no es un arco ni un hechizo, es una pistola. Rimuru queda en shock absoluto. ¿Una pistola? Rafael confirma lo impensable. Es una pistola de un mundo externo, con un rango efectivo de apenas 60 yardas. Rimuru entra en cortocircuito. ¿Cómo va a darle a alguien a más de 1 kilómetro? Pero la tiradora aprieta el gatillo con un sonoro blam. Rimuru analiza que es un tiro imposible por los obstáculos, hasta que ve la trampa. La bala no viaja por el aire, sino que entra directamente en un portal dimensional. Rafael confirma la técnica. Es una conexión espacial. La bala no vuela, se teletransporta. En la sala del consejo, un portal se abre de la nada justo frente al príncipe Elric. Hinata y los guardias están en shock. El asesino ha superado toda la seguridad y las murallas del palacio usando magia dimensional. Rimuru reacciona en una fracción de segundo. Con un grito imperioso, activa su habilidad definitiva, Beelzebub, señor de la gula. Justo cuando la bala emerge del portal a centímetros de la cabeza de Elric, un vórtice hambriento aparece con un potente boom. La bala es engullida instantáneamente por el vacío infinito de Rimuru, desapareciendo antes de tocar un solo cabe del príncipe. El peligro se desvanece tan rápido como llegó. Elric, totalmente ignorante de que acaba de esquivar la muerte por un pelo, solo alcanza a soltar un confundido «¿Eh?». Hinata corre hacia el príncipe gritando: «Príncipe Elric, ¿se encuentra bien?». Elric, que no se enteró de nada, solo puede balbucear: «¿Eh? ¿Qué?». Ni siquiera sabe que estuvo a milímetros de la muerte. Uno de los caballeros encapuchados reconoce la hazaña. No está herido. Muy impresionante. Actuar a tiempo en ese único instante. La velocidad de reacción de Rimuru fue tan extrema que casi nadie en la sala pudo procesar lo que realmente ocurrió. Hinata asiente con mirada analítica. Tengo que reconocérselo ciertamente, mientras Rimuru sonríe sosteniendo la bala. El líder del consejo observa la diminuta munición con asombro y escalofríos.
¿Entonces esto es capaz de matar a un hombre adulto al instante? Hinata le confirma la letalidad de esta misteriosa tecnología. Sí, lo llamamos bala, y se necesita una herramienta especial para dispararla. Pero la verdadera intriga es el motivo. Cuando el líder del consejo se pregunta por qué el asesino tenía en la mira al príncipe Elric, Hinata revela la cruda realidad sin dudarlo, para incriminar al rey demonio Rimuru, por supuesto. Todo era un complot maestro. El anciano líder comprende al instante la jugada. Con el príncipe muerto en ese lugar, Rimuru sería el sospechoso perfecto. De esta forma, lograrían el verdadero y oscuro objetivo desde las sombras, arruinar para siempre la entrada de Tempest en el consejo. Mientras observa cómo se llevan a los luchadores caídos, Hinata analiza la fría realidad de la situación y llega a una conclusión innegable. Todo fue un complot en el que simplemente los usaron como peones desechables. El príncipe Elric, con evidente decepción, aterriza en su trágico papel y se pregunta si él siempre fue el objetivo principal desde el principio. Rimuru le da la razón a sus sospechas, pero intenta calmar las aguas afirmando que muy probablemente no habrá más intentos de asesinato contra él. El príncipe, aún paranoico, insiste en que sus enemigos podrían intentar explotarlo de muchas maneras por su posición. Sin embargo, Rimuru lo baja de las nubes con una dosis de cruda realidad. Francamente, no es una figura tan explotable para ser rey. Además, le deja claro que el actual rey de Ingracia no es tan idiota para mantenerlo como príncipe heredero después de todo el caos y desastre que acaba de provocar. Quizás si su plan hubiera sido un éxito, la historia sería diferente, pero ahora lo ha perdido todo. Rimuru, caminando con las manos en la nuca y una actitud súper relajada, le da una valiosa lección de vida al destrozado príncipe. Pero bueno, la vida no se trata solo de convertirse en rey, ¿verdad? Le deja claro que tendrá que expiar sus pecados, pero le aconseja que después de eso reconsidere un poco su futuro. Para demostrarle que los caminos dan muchas vueltas, Rimuru le confiesa con total sinceridad que él terminó convirtiéndose en rey demonio casi por accidente, dejándose llevar por la corriente, sin ni siquiera haberlo planeado o deseado. El príncipe se queda sin palabras y su perspectiva cambia por completo. Un rey demonio ofreciéndome consuelo. De alguna manera te imaginaba como alguien más aterrador o vengativo. A lo que nuestro protagonista responde con una actitud cómica que en el fondo él básicamente es un pacifista. El príncipe Elric finalmente abre los ojos, acepta su derrota con dignidad y admite su enorme error. Bueno, fui un tonto al dejarme engañar de esta manera. Elric voltea hacia los asientos del consejo y señala al verdadero instigador, arrastrándolo a la luz. Gaván, es hora de que demos la cara. El conde Gaván empieza a sudar frío e intenta balbucear excusas, pero el príncipe lo sentencia con una firmeza absoluta. Tú fuiste quien se acercó a mí, conde Gaván. Caí en la trampa y debo expiarlo, pero más vale que te prepares para hacer lo mismo. Rimuru, viendo la oportunidad de oro para desenmascarar la conspiración completa, se adelanta y acorrala al conde. Muy bien, Gaván. ¿Puedes decirme qué estabas tramando cuando engatusaste al príncipe para hacer esto? En lugar de entrar en pánico, colapsar o suplicar por su vida, Gaván se queda en completo silencio y esboza una sonrisa siniestra de oreja a oreja. El descaro de Gaván no tiene límites. Fingiendo total inocencia, niega saber algo del complot. Desesperado, Elric lo acusa directamente. Tú fuiste quien consiguió el orbe y me trajo el plan. Pero Gaván lo intimida exigiendo pruebas que sabe que el príncipe no tiene. Para rematar, el consejo entero cierra filas para proteger a Gaván. Un consejero interviene para dejarle claro a Elric que todos refutarán sus acusaciones. Con un cinismo absoluto, Gaván se lava las manos diciendo que solo invitó al príncipe y jamás imaginó tanta violencia. Elric queda destrozado, dándose cuenta de que lo han sacrificado para que asuma toda la culpa. Rimuru se queda pensando en cómo desarmar esta red de mentiras. Sabe que el consejo encubrirá a Gaván y reflexiona. Bueno, encantador. ¿Cómo haré que hable ahora? Un enfoque más violento sería más fácil, pero antes de que decida usar la fuerza, las puertas dobles se abren de golpe con un imponente «Su Majestad el Rey Egil está aquí. Inclinen sus cabezas ante la entrada de Su Majestad». Mientras la silueta del rey cruza la puerta escoltada por guardias, un sorprendido Rimuru solo alcanza a soltar un leve «Oh». Con un aura imponente, el monarca hace su entrada triunfal. Todos los guardias y presentes inclinan la cabeza con total respeto. Rimuru lo observa detenidamente, analizando la situación. Rey Egil, el actual rey de Ingracia. Sin perder un solo segundo ni dejarse intimidar por la situación, la máxima autoridad de la nación se dirige directamente a nuestro protagonista. Con un tono firme y diplomático, va directo al grano. Rey demonio de Tempest, veo que mi hijo le ha causado algunos problemas,
Pero Rimuru, manteniendo esa actitud relajada y controlada que lo caracteriza para no desatar un conflicto mayor, le responde con total tranquilidad frente a toda la corte. Bueno, algo así, pero creo que ya lo aclaramos. El rey Egil demuestra su gran nobleza haciendo a un lado su corona. Como su padre, no como un rey, te ofrezco mis disculpas y mi agradecimiento. Rimuru acepta el gesto con una sonrisa, pero deja una clara advertencia digna de un rey demonio. Considéralo aceptado, pero desde luego no quiero ver que se repita. Y entonces se hace historia. El rey extiende su mano para sellar una nueva alianza con Tempest. Con un firme apretón de manos, la tensión se rompe por completo y la sala entera estalla en un grito eufórico, mientras Shuna y Benimaru observan llenos de orgullo. Elric intenta dirigirse a su padre, pero el rey Egil lo corta de tajo con pura autoridad. Suficiente, veo que necesitas educación correctiva. El príncipe, aceptando por fin su derrota, agacha la cabeza en sumisión. Sí, padre. Pero el monarca no ha terminado. Con una mirada fulminante se dirige al verdadero culpable de la conspiración. Y Gaván. Un escalofrío de puro terror recorre el cuerpo de Gaván al escuchar ese nombre. El rey le aclara que esperaba escuchar la verdad de su boca, pero como prefirió seguir fingiendo inocencia, ahora enfrentará las peores consecuencias. Dándole la espalda con imponencia, lanza su dura sentencia. He llamado a los inquisidores mágicos. Dejaré que ellos decidan tu trato. El conde apenas puede balbucear, dándose cuenta de que cavó su propia tumba. Se acabó la farsa. Gaván es arrastrado sin piedad por los aterradores inquisidores mágicos y sus siniestras máscaras. Toda su arrogancia se esfuma, el conde llora, patalea y suplica clemencia rogando confesar. Pero es tarde. Las puertas se cierran y los traidores son eliminados de la escena. Con la basura afuera, el consejo reanuda la sesión pacíficamente. El anciano líder toma la palabra y lee el documento que dicta 3 resoluciones históricas que lo cambian todo. Tempest es reconocida oficialmente como nación. Se unirá de manera oficial al Consejo y finalmente todos los derechos militares del Consejo le serán asignados a Tempest. El plan fue un éxito rotundo. Rimuru celebra internamente que todas sus propuestas fueron aceptadas por voto unánime. Sin embargo, mientras es rodeado por los consejeros, nuestro protagonista llega a una conclusión muy importante tras todo este caos. Definitivamente no está hecho para la política. Rimuru admite que es pésimo para este nivel de juegos de poder y tensión al límite, así que toma la mejor decisión posible como rey demonio. Creo que dejaré que Rafael se encargue de eso por mí de ahora en adelante. Fiel a su estilo, la habilidad acepta la carga con un simple y eficiente entendido. Tras el tormentoso día, Rimuru sale del edificio estirándose con alivio, junto a sus leales Shuna y Benimaru. El estrés del consejo por fin ha terminado, y ahora solo queda esperar a ver qué información le trae su mejor espía. Pero primero lo primero, es momento de celebrar la victoria relajando un poco. Entonces, ¿quieren ir a un café?, propone Rimuru, a lo que Shuna acepta encantada. Cambiemos de escenario. Lejos del consejo, Glenda la francotiradora está furiosa y en shock sobre un tejado. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué demonios acaba de pasar?, grita sin poder creer que su disparo infalible fallara. Ella explica mentalmente su técnica, usar su habilidad única, Sniper, combinada con magia espacial para materializar la bala a solo 20 pulgadas de la cabeza del objetivo. Frustrada, piensa que es imposible esquivar algo que aparece a quemarropa y sin previo aviso. Dándose cuenta de quién interfirió, Glenda concluye sudando con frío. Tenía que ser él, refiriéndose a Rimuru. ¿Acaso el maestro de ese demonio tiene más talento de lo que pensaba? Justo cuando Glenda intenta asimilar su fracaso, una voz gélida la sorprende por la espalda, respondiendo a sus dudas. Yo diría que sí, subestimaste a Rimuru-sama. Eso, Wei, el implacable jefe de espías, ha rastreado a la francotiradora hasta el tejado, moviéndose entre las sombras, en un silencio absoluto. Glenda vuelca de golpe, completamente paralizada por el terror, al ver que el enemigo ya está sobre ella. Con una postura impecable y su característica mirada asesina, Wei la acorrala y sentencia su terrible error. ¡Qué tonta eres! Fue inteligente quedarte en la escena después de ese asesinato fallido. Glenda, tensa al verse acorralada, le exige a su cazador que se identifique. ¿Tú eres? Con una calma helada y una lealtad inquebrantable, él responde. Wei, el fiel agente de Rimuru-sama. La francotiradora no puede creer que sus planes fueran leídos tan fácilmente. Así que predijiste mi movimiento contra el príncipe. Wei, esbozando una sonrisa que hiela la sangre, engrandece la leyenda de su amo con una épica frase. Rimuru-sama lo sabe todo y lo ve todo. El ninja no está ahí para juegos y le lanza un ultimátum implacable. Me dirás todo lo que sabes.
Si quieres resistirte, adelante. Solo ten en cuenta que lo hará todo más doloroso para ti. Pero Glenda no es una presa cualquiera. Lejos de suplicar, una sombra siniestra cubre sus ojos mientras esboza una sonrisa desafiante. Vaya, qué amable de tu parte. Glenda no pierde el tiempo. En una fracción de segundo, desenfunda su arma y le dispara a Zoe a quemarropa, exclamando: «En ese caso, haré lo que quiera aquí, gracias». Pero con una frialdad absoluta y sin parpadear, el letal espía de Tempest recibe el ataque directo en su rostro. La bala solo rebota sin la menor daño. Al confirmar que los ataques físicos simples son inútiles contra un magín de tan alto nivel, Glenda demuestra su astucia táctica. Dando un salto hacia atrás para escapar, admite con una sonrisa: «Lo sabía, no voy a estropear esto aún más». Pero Glenda aún tiene trucos bajo la manga. En un movimiento fluido, saca su cuchillo de combate y lanza un veloz corte directo hacia Zoe. Esta vez, el implacable ninja de Tempest no se queda quieto recibiendo el impacto, sino que retrocede esquivándolo con una agilidad impresionante. Con una sonrisa de satisfacción ante la destreza de su rival, Glenda piensa: «Nada mal». La asesina entiende de inmediato lo que acaba de pasar. Zoe fue capaz de ver la fuerza mágica imbuida del filo del cuchillo. En el momento en que se dio cuenta de que podía lastimarlo, tomó acción evasiva. Analiza a Glenda mientras sigue retrocediendo y despliega sus hilos mágicos. Zoe intenta atrapar a la asesina desplegando sus hilos de acero, pero Glenda los evade con una agilidad sorprendente. Esto provoca que el imperturbable ninja de Tempest comente con seriedad: «Tienes buenos instintos». Glenda responde con un irónico «Bueno, gracias», mientras reflexiona para sí misma. En peleas como esta, los movimientos simples pueden atraparte más seguido. Sabe que contra un maestro de las sombras como él, cualquier error mínimo es fatal. Sin perder el ritmo, Glenda abre fuego de nuevo con una ráfaga de disparos, respondiendo con burla: «Tú tampoco eres tan malo». Sin embargo, Zoe esquiva los proyectiles con una elegancia sobrehumana, moviéndose como si el tiempo fuera más lento para él, y sentencia con su frialdad habitual: «Pierdes tu tiempo». Con una sonrisa de triunfo, Glenda sentencia: «Te tengo». Al instante, un estruendoso impacto envuelve a Zoe en una explosión que parece definitiva. El silencio regresa al tejado, roto solo por el rastro de sangre que comienza a caer sobre las tejas. Glenda observa la escena con total satisfacción, convencida de que su ataque sorpresa finalmente ha acabado con el implacable agente de Tempest. Glenda se burla del daño causado con una carcajada. «Ja, hasta aquí llegaste, guapo. Puse una bala mágica en la mezcla». Ella presume que la propia confianza de Zoe hizo que un truco tan simple fuera letal. Zoe analiza la herida sin perder la compostura, reconociendo el peligro. «Mágica. Ya veo. No era una bala normal entonces». Glenda se sorprende de que él conozca el concepto de balas y revela su técnica mientras genera energía en su mano. Es energía mágica solidificada, magia pura básicamente. La asesina concluye con malicia que sus proyectiles son el arma ideal contra sujetos que, como él, resultan inmunes a los ataques físicos ordinarios. Zoe observa su herida con una calma aterradora, reconociendo el peligro. «Ya veo, eres más difícil de manejar de lo que pensaba». Glenda, manteniéndose a distancia, responde con arrogancia que al haber visto su rostro, su única opción es eliminarlo por completo. La asesina prepara su golpe final, imbuyendo su arma con energía mágica. Está convencida de su victoria. Ahora que sabe que sus balas mágicas funcionan, planea volarle la cabeza a Zoe en su siguiente movimiento. Pero el ninja de Tempest es más rápido que la vista y le lanza una última advertencia gélida: «Si te rindes ahora, aún puedes evitar heridas innecesarias». Glenda se queda en shock total ante la increíble reacción de su oponente. Zoe intenta terminar esto pacíficamente invocando la voluntad de su señor. «Rimuru-sama es una persona amable. Dime lo que sabes y no morirás». Glenda, lejos de intimidarse, responde con una risa sarcástica: «Oh, vaya, ¿en serio? ¿Qué jefe tan bondadoso tienes?». Pero la asesina no tiene intención de rendirse. Preparando su arma y un cuchillo al mismo tiempo, corta la conversación con pura agresividad. «Pero no estoy aquí para escuchar tus sermones. Todo terminó para ti». Glenda prepara su disparo final mientras una distorsión espacial surge tras ella. Glenda desata una lluvia de proyectiles mágicos sin dudarlo. Aprovechando la distorsión espacial, abre fuego sin piedad, descargando toda su amunición, mientras la asesina mantiene una mirada fría y calculadora. La trampa de Glenda se cierra. Múltiples portales espaciales rodean a Zoe, disparando ráfagas desde todos los ángulos posibles para no dejarle escape. Atrapado en el centro, Zoe recibe una lluvia de balas mágicas que brotan de las distorsiones. Glenda ha lanzado un ataque multidimensional masivo para eliminar cualquier punto ciego.
Zoe es alcanzado por una ráfaga masiva que parece atravesar su cuerpo desde todos los ángulos. La sangre salpica violentamente por todo el tejado, mientras el implacable agente de Tempest permanece inmóvil bajo el castigo devastador de la asesina. El impacto es aterrador. Zoe recibe el ataque de lleno con un estallido de sangre que parece definitivo, mientras su cuerpo se desmorona. El implacable agente de Tempest cae sobre las tejas, quedando inmóvil en medio de un charco de sangre. Glenda observa la escena en silencio, procesando el resultado de su ráfaga multidimensional. Glenda exhala con relijo mientras guarda su arma, satisfecha con el resultado. Y ahí lo tienes. Tuve que revelar todos mis movimientos, pero que así sea. Cree que por fin ha eliminado a su perseguidor, pero la victoria le dura poco. Justo cuando baja la guardia, una voz gélida e imperturbable resuena a sus espaldas. ¿Ah? ¿De verdad? En ese caso, ¿por qué no te rindes y dejas que te capture? Glenda abre los ojos de par en par. Glenda entra en pánico absoluto. Al mirar hacia arriba, apenas logra balbucear un incrédulo. ¡No! Ahí está Zoe, sentado tranquilamente en el borde del tejado, mirándola desde arriba sin una sola rasgadura. La asesina, perdiendo por completo la compostura ante lo imposible, le grita: ¿Estás vivo? ¡Eso es una locura! ¿No acabas de morir ahora mismo? Con la frialdad abrumadora de un ser superior, Zoe destroza toda la esperanza de Glenda con una revelación brutal. ¿Crees que eso me mataría? Recibí eso a propósito para evaluar tus habilidades. Desesperada y negándose a aceptar una diferencia de poder tan aplastante, vuelve a desenfundar su arma y le grita: «No intentes farolearme conmigo». Glenda está al borde del colapso. Un viento sordo la hace girar y el terror absoluto se dibuja en su frente. «Oh, ¿qué?», susurra incrédula. Frente a ella sigue el Zoe sentado, pero a sus espaldas se alza otro Zoe idéntico. ¿Dos de ti? Al alzar la vista, descubre múltiples siluetas del espía rodeándola completamente, bloqueando cualquier escape. ¡No! ¿4? Glenda no puede procesar la pesadilla que tiene enfrente. ¡No puede ser! ¿Por qué todos estos son cuerpos físicos? ¿Qué clase de broma es esta? Grita presa del pánico absoluto al darse cuenta de que no enfrenta simples ilusiones u hologramas. Con una calma abrumadora que hiela la sangre, Zoe le revela la cruda realidad. Es simple, tengo una habilidad llamada cuerpo doble. Con una mirada afilada y llena de superioridad, el implacable ninja de Tempest le lanza una humillación letal, sugiriendo que aunque sus clones no igualan su poder original, debería estar orgullosa de haber destruido al menos a uno de ellos. Glenda se queda completamente muda, paralizada por el terror de su error. El destino de la asesina queda sellado cuando Zoe dicta el inminente final del combate. Ahora, no quiero hacer esperar más a Rimuru-sama. Zoe esboza una sonrisa escalofriante y sentencia el destino de su presa con una frialdad implacable. Empecemos. Es el inicio oficial de un interrogatorio despiadado. Glenda, temblando al verse completamente acorralada y aplastada por el poder del ninja, lanza un último grito desgarrador lleno de pura furia. ¡Maldito seas en el infierno! Mientras los pájaros vuelan marcando el fin de esta cacería, la escena hace una transición abrupta a otro lugar con un misterioso diálogo. Vaya, qué sesión tan larga fue esa, ¿eh? Y bueno, mi gente, hasta aquí dejamos el video de hoy. Si les gustó la narración y quieren ver cómo continúa esta historia, no olviden dejar su buen like, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.